quitar la pantalla. Buenas tardes. En nombre de la Universidad Americana y de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, le damos la más cordial bienvenida a este webinar, al cual tengo el gusto de saludar a nuestro expositor invitado, el doctor Kenneth Fonseca, doctor en Ciencias con orientación a Ciencias Administrativas. El doctor Kenneth también tiene una maestría en Administración de Empresas y gran experiencia en consultorías relacionadas con cuadros de mando, gestión de valor, gestión de procesos, sistemas de gestión de calidad. El doctor Kenneth Fonseca forma parte de nuestro cuerpo docente de nuestra facultad. En nombre del 30 aniversario de la Universidad Americana, le doy la más cordial bienvenida, doctor, agradeciéndole antemano, ¿verdad?, de su apoyo. Bienvenidos todos los que están conectados a este webinar. Buenas tardes. Gracias, doctor. Para mí es un placer compartir con ustedes esta temática bastante importante en el mundo empresarial. Agradezco a la universidad por su cordial invitación y además a ustedes por tomarse el tiempo de compartir conmigo estas temáticas. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia de negocio como fuente de ventaja competitiva. Quiero iniciar, ¿verdad?, esta charla haciendo referencia a los cambios que hemos vivido, ¿verdad?, y que estamos viviendo y que seguiremos viviendo y que cada día son más constantes. Considero que esta generación se ha enfrentado a cambios muy significativos a niveles globales que nos dan una visión clara de que el status quo ya no se puede mantener. Y esto nos lleva a nosotros a cambiar en relación a nuestros paradigmas. Hago referencia a dos grandes exponentes teóricos como Tom Peters, que hace referencia a que si usted no está confundido, no está poniendo atención. Tom Peters nos hace una fuerte referencia al elemento del cambio. Estamos cambiando tan rápido que tratar de comprender las realidades de la misma manera involucra
llegar a los mismos resultados. Y por ende, nosotros tenemos que cambiar nuestros paradigmas para buscar nuevas maneras de conseguir las ventajas competitivas sostenibles. Sumado a lo que manifiesta Tom Peters, Peter Drucker, padre del management moderno, nos establece que estamos en esos grandiosos periodos históricos cuando la gente ya no entiende el mundo, y el pasado no es suficiente para explicar el futuro. Antes, hace unos 40, 50, 60 años, las realidades en las cuales competía una institución eran un poco más estables. Pero en vista que ha avanzado el desarrollo tecnológico, se han generado nuevos conocimientos, eso hace que todos los sectores, todas las áreas profesionales necesiten cambiar de paradigma. Y esto no deja, no se sale de este paradigma las empresas. Las empresas el día de hoy tienen que buscar nuevas maneras de consolidarse en los mercados, y esto va a ser a través de sus cambios de paradigma. Estos cambios en la gestión están fuertemente alineados a un cambio de cambios de conciencia, ¿verdad? Cambios de elementos paradigmáticos que les permitan a ellos poder generar las ventajas competitivas. Antes, las ventajas competitivas estaban consolidadas principalmente por elementos tangibles. El día de hoy es que estamos en la tercera ola, ¿verdad? Estamos en un proceso en el cual nosotros debemos de valorar otros elementos que generan valor, ¿verdad? Como dice Pifler, la humanidad se ha enfrentado a tres grandes cambios importantes que él las define como olas. Que la primera ola fue la ola agrícola, en la cual hizo un cambio de paradigmas en el ser humano, dejó de ser nómado a establecerse para poder sembrar y a generar grupos, tribus, ¿verdad? Para poder cultivar. Y este proceso en el cual ya cultivaba sus alimentos generó un cambio en la manera en cómo vivían estos primeros individuos. Después venimos a la segunda ola, que es la ola industrial. La ola industrial está enfocada en cuando se incorpora el equipo y la maquinaria dentro del proceso productivo. Eso hizo un cambio significativo, ¿verdad? A las realidades tanto empresariales como sociales. Se comenzaron a utilizar equipos, a producir en masa. Este proceso, esta ola industrial, permitió mejorar, ampliar la comunicación, ¿verdad? Recuerden que aquí podríamos incluir el tema de la imprenta, la máquina de vapor, que estos elementos o estas invenciones pudieron generar cambios significativos en las conductas, tanto sociales como de las organizaciones. Posteriormente estaríamos hablando ya a inicios de los 50, ¿verdad? De la tercera ola, la ola del conocimiento. ¿Qué involucra la ola del conocimiento? En primera instancia, esto hace un cambio de, cada una de las olas, ¿verdad? Conste que hace un cambio de paradigma. En la primera ola, uno de los elementos principales que generaban ventaja era la tierra. Claro, si usted iba a producir, ¿verdad? Necesitaba tierra, fértiles, con XY característica para poder generar productos agrícolas. Después viene el elemento tierra, se vuelve un elemento secundario ya en la tercera ola y realza los elementos del capital, ¿verdad? Y el trabajo, la mano de obra y el capital vienen a ser los elementos fundamentales para crear una ventaja. No estoy manifestando que la tierra dejó de ser un factor importante, pero su grado de importancia quedó ya en un tercer nivel. Cuando nosotros entramos a la tercera ola, también hay una
una modificación, ¿verdad? Una modificación de dichos paradigmas. En este caso, nosotros podemos analizar que en la tercera ola es el periodo donde la humanidad comienza a generar nuevos conocimientos de manera exponencial. No estoy diciendo que anteriormente no se generaron conocimientos, pero el crecimiento de ese conocimiento hasta la actualidad ha presentado una tendencia exponencial. Eso quiere decir que cada día salen nuevas maneras nuevos paradigmas, nuevos conceptos, nuevas técnicas, nuevas herramientas, aportado o apoyado por la tecnología, por la comunicación. Ejemplo de eso es este webinar, ¿verdad? Hace 50 años nosotros no podíamos tener este tipo de conexión, este tipo de interrelación, ¿verdad? Ahora estamos más cerca todavía. Entonces, estos elementos, en esta tercera ola, vamos cambiando de paradigmas para poder buscar la competitividad. Y esto hace también que es necesario que los gerentes, los directivos, necesiten desarrollar una capacidad sumamente importante, que es el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico, en primera instancia, va a estar basado en cambiar los paradigmas tradicionales con paradigmas más modernos, de tal manera que nosotros comencemos a valorar los conocimientos y el capital, ¿verdad? Y el conocimiento en un nivel superior al capital, como lo podemos ver en la gráfica, ¿verdad? En las relaciones de mercado podríamos y los valores en libro, podemos ver ahí un elemento importante, ¿verdad? Que para los años 70 la relación era 1 a 1. Ya a partir del 2000 la relación cambia por el paradigma. ¿A qué le estamos dando valor? ¿A qué conocimiento le estamos dando valor? Y ahí es importante que la relación ya es 6 a 1. Se incorporan elementos, ¿verdad? Que de origen son intangibles y son los que están generando más valor a las organizaciones que los elementos tangibles. Conste que no estoy diciendo que los elementos tangibles no generan valor. Claro que sí. Pero los elementos intangibles están generando más valor y un valor más significativo y que le permite a la organización poder desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Ahora, quiero hacer una pausa en este punto. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, tenemos que traducir el conocimiento no solamente es saber, no es información únicamente, sino que son toda una serie de capacidades y elementos intangibles que le van a permitir a la organización poder posicionarse en el mediano y en el largo plazo. Y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar como gestores de las organizaciones, tenemos que adecuar nuestros paradigmas a estos nuevos conceptos, a estas nuevas realidades, ¿verdad? Y es acá donde nosotros podemos manifestar, ¿verdad?, que la inteligencia de negocio viene a ser un elemento que va a permitir generar una ventaja competitiva. Podemos definir una ventaja competitiva, ¿verdad?, como una capacidad o un recurso que la organización tiene y que les permite generar valor tanto a la empresa como a su grupo de interés. Y vean qué importante este punto. Necesitamos estar claros que ahora no solamente una empresa es competitiva porque genere elementos financieros, ¿verdad? Y ese es un punto importante, porque esto va a conectar fuertemente estos paradigmas de competitividad con la inteligencia de negocio. ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que voy a controlar a través de indicadores? Entonces, no solamente debo de enfocarme en la generación, en que una organización genere valor financiero, sino que también tiene que generar valor para el cliente.
Y eso le va a permitir volverse competitiva a largo plazo porque va a generar una ventaja competitiva. Cuando usted tiene clientes fieles, clientes satisfechos, la satisfacción del cliente se vuelve un elemento que le va a permitir a la organización poder sostenerse en el largo plazo. Y es aquí donde podemos hacer un match con el tema de inteligencia de negocio. Comenzamos a valorar, a medir esos indicadores intangibles que son fuente de ventaja competitiva. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado manifestar, ¿verdad? Deming establecía que lo que no se mide, no se controla. Y Peter Drucker le agrega un tercer elemento a esa frase que dice, lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, no se gestiona. Si la empresa quiere ser competitiva, debe desarrollar capacidades que le permita diferenciarse, ¿verdad? Que les permita tomar decisiones y le permita que esta organización pueda generar relaciones de largo plazo con sus clientes. Y ahí, ¿verdad? Que definimos que una ventaja competitiva es un conjunto de atributos de una empresa que la distingue de sus competidores y que son reconocibles por sus clientes. Entonces, cada día más, los intangibles vienen a conformar esos elementos que generan ventajas competitivas en las instituciones. Y aquí es donde la medición, la gestión para la toma de decisiones se vuelve un elemento muy crítico, muy importante para la toma de decisiones. En mi experiencia, hemos hecho un par de estudios, ¿verdad? En las cuales pudimos determinar que en nuestras realidades son muy pocas las organizaciones que llevan indicadores financieros o casi financieros, ¿verdad? Contables. Pero de esos pocos que aproximadamente andarán en un 25%, no necesariamente estos que llevan indicadores financieros llevan también control de indicadores no financieros. Como podrán ver en la gráfica, tenemos dos tipos de recursos sumamente importantes, que son los tangibles y son los intangibles. Los intangibles permiten o aportan en un 70% a lograr ventajas competitivas para la organización, mientras que los tangibles apenas aportan un 30%. Vean acá lo importante de esos elementos. Dentro de los intangibles tenemos elementos humanos, estructurales, relacionales, y ahí es donde, vuelvo y repito, lo que no se mide, no se controla, y si no se controla, no se gestiona. ¿Qué información de los elementos humanos o del capital humano estamos recolectando? ¿Cómo la estamos interpretando? No estoy manifestando que también es importante llevar un control de los elementos físicos y financieros de la organización para tomar decisiones. Pero también necesitamos llevar control de esos intangibles porque recuerden que esos intangibles representan el 70% de una ventaja competitiva. Y es importante ir monitoreándola, que nos sirva para tomar decisiones, poder ir identificando esos elementos. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Para poder ir concretando, ¿verdad? Con mayor claridad estos elementos. Este es un path diagrama, ¿verdad? Un análisis factorial que realizamos en una investigación en la cual tratamos de identificar qué factores influyen de manera significativa, ¿verdad? En la competitividad de las MIPYMES. Y como podemos ver ahí, tenemos los recursos tangibles, los recursos intangibles y tenemos las capacidades. ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor poder o de influencia explicativa o mayor correlación con la variable competitividad? Como vemos acá, serían
las capacidades y los recursos intangibles. Dentro de las capacidades tenemos las capacidades de marketing, la capacidad de distribución y además de eso los sistemas de información, seguido por la capacidad directiva. Si pueden ver la conexión de los errores con los recursos intangibles, ahí podemos ver con claridad de que la capacidad primordial es la capacidad directiva, porque interviene en el uso de los recursos tangibles como el uso de los recursos intangibles. Si yo no tengo capacidad directiva, o sea, un pensamiento estratégico, la organización puede estar el día de hoy con disponibilidad financiera, tener capital humano de altas capacidades, tener buena reputación, tener buena tecnología o tecnología de punta, pero si no existe una capacidad directiva o un pensamiento estratégico, al final ese valor se puede ver destruido en el mediano y el largo plazo. Y además, esto es importante, a través de la capacidad directiva, una de las habilidades que debe de tener cualquier directivo es tomar decisiones basadas en datos. Y aquí los sistemas de información vienen a generar un elemento importante para que se tomen decisiones. Entonces, los proyectos de inteligencia de negocios les permite a las organizaciones poder establecer, ¿verdad?, aquella lista de indicadores que van a recolectar de manera consecutiva y que les sirva a quién, a los directivos para tomar decisiones. Que al final eso es lo importante de un proyecto de inteligencia. No es tener el software, no es saber utilizar diferentes software de BI. Lo importante en este caso es que esa información que recolecte sirva a la dirección para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, vamos para ya entrar un poco al tema de inteligencia de negocio, quiero hacer referencia a dos elementos importantes o a dos pensamientos importantes. Uno es de Neil, que es las organizaciones tienen un insaciable apetito de datos, pero frecuentemente les falta la enzima necesaria para digerirlos. Y Magnick nos establece que una organización puede ser rica en datos y pobre en información. He visto últimamente que las organizaciones muchas organizaciones quieren entrar a este mundo de la inteligencia de negocios, de establecer su dashboard, de sacar información, pero el proceso de generar un proyecto de inteligencia de negocio es un proceso que demanda una reflexión importante del tipo de información y la interrelación que van a tener los diferentes puntos de recolección o de registro de información. ¿Por qué? Porque si no tendríamos una gran cantidad de información que al final no funciona para tomar decisiones. Y aquí es donde es importante que las organizaciones tengan un plan estratégico. El plan estratégico podríamos manifestar que es el segundo elemento o el segundo documento más importante con el que cuenta una organización formal. El primer elemento es su acta constitutiva. El segundo elemento es el plan estratégico, que defina las estrategias, la visión hacia dónde va esa organización. Cuando se formulan los planes estratégicos, la organización debe de establecer los indicadores que van a ser mensurables, que deben de ser mensurables y que van a ser monitoreados para poder establecer si se logró o no se logró la visión. Y aquí es donde hacemos match con la inteligencia de negocio, con los proyectos de inteligencia de negocio. Los proyectos de inteligencia de negocio nos deben de permitir a nosotros poder monitorear nuestra estrategia y tomar las decisiones para ir adecuando nuestras acciones o nuestras actividades. Y es ahí donde genera valor
la inteligencia del negocio? Cuando está interrelacionada con el proceso de planificación estratégica de la organización y le permite recolectar la información necesaria para poder tomar decisiones con nuevos paradigmas. Porque si tomo decisiones de la misma manera que lo he hecho, ¿verdad? Basada única y exclusivamente en elementos físicos o elementos tangibles, entonces solamente estoy gestionando el 30% de los recursos que aportan valor a largo plazo y dejaría de fuera los elementos intangibles. Ahora, ¿cómo podríamos comprender la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios tiene varios elementos que la integran. En primera instancia, ¿verdad? Yo puedo utilizar un sistema, primero defino mi plan estratégico y verifico si hay interrelación, ¿verdad? Entre los sistemas de información que tiene la institución. Los ERP, los CRM, las aplicaciones web, el BPM, todos esos elementos nos van a permitir posteriormente procesarlo a través de alguna herramienta BI, pero con la finalidad de tomar decisiones. ¿Y qué involucra entonces la toma de decisiones? ¿Verdad? La toma de decisiones involucraría, en primera instancia, conocer los sistemas, tener personal altamente capacitado. Y este es un punto importante en estos paradigmas. Las personas que vayan a recolectar la información, ¿verdad? Deben de comprender en primera instancia el negocio. Si podemos ver acá, nuestros sistemas de información involucran niveles gerenciales, niveles estratégicos, niveles tácticos, niveles operativos. Al final, todo nuestro proyecto debe de estar involucrado a nivel global. No solamente los elementos tácticos, no solamente los elementos operativos, no solamente los elementos estratégicos. Nuestro proyecto de inteligencia de negocio debe de recolectar información vital en esos tres elementos y que le sirva a los diferentes niveles de la organización para tomar decisiones. Y decisiones de mediano, de largo y de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o cuáles son los elementos que pueden involucrar un proyecto de inteligencia de negocio? Bueno, en primera instancia tenemos que, como les manifesté, tener un plan estratégico bien definido. No estoy diciendo que hay organizaciones, lastimosamente, hay organizaciones grandes que tienen proyectos de inteligencia de negocios, pero no están anidados a el tema estratégico. Y por ende podemos ver de que solamente está o al nivel táctico, como podemos ver en la pirámide, el proyecto de inteligencia de negocios solamente le está permitiendo a esta organización tomar decisiones a nivel operativo y táctico. Y se queda muy rezagado en el tema estratégico. Y cuando hablamos del tema estratégico, estamos hablando del mediano y el largo plazo. Por ende, no le estamos sacando el máximo provecho, ¿verdad?, a los proyectos de inteligencia de negocio cuando solo lo dejamos a nivel táctico y operativo. Y eso es parte, y lastimosamente eso pasa en la realidad. He visto organizaciones que tienen algunos proyectos de inteligencia de negocios, pero estos proyectos solamente están anidados a elementos tácticos, a elementos operacionales, a hacer análisis operacionales, porque no aportan a dar un seguimiento de la estrategia, porque no tienen estrategias claras, no tienen un plan estratégico. Recuerdo que en el 2013, con el MIFIC, realizamos un estudio de caracterización empresarial y en ese momento nos dimos cuenta, ¿verdad?, que a nivel nacional existía apenas entre un 9 y un 10% de las empresas
que tenían un plan estratégico formal. Y de esa cantidad, no todos los planes estaban siendo monitoreados o implementados de tal manera que permitiera dar un seguimiento al mismo. Y es ahí donde el hecho de tener un plan estratégico y hacer un proyecto de inteligencia de negocio que haga match con ellos, permitiría a la organización poder consolidar fuentes de ventajas competitivas sostenibles. Las ventajas competitivas sostenibles son ventajas competitivas de largo plazo. Son difíciles de imitar, ¿verdad? Son muy valiosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos y logramos hacer ese match entre los proyectos de inteligencia de negocio y además con la estrategia, la institución puede dar sus pasos para poder consolidar una fuente de ventaja competitiva. Pero es necesario, ¿verdad?, que se trabaje en los procesos, se trabaje en la estrategia, se trabaje en las personas y se trabaje en las herramientas. Miren, estos 4 elementos formarían parte integral de un proyecto de inteligencia de negocio de tal manera que puedan convertirse en una fuente de ventaja competitiva. Miren, hay muchas instituciones que no se manejan por procesos. Es más, en un estudio del 2010, si no mal recuerdo, estaban manifestando que a nivel latinoamericano apenas entre un 10 a un 8% de las empresas tenían algún tipo de, tenían una certificación en calidad. Claro, en los últimos años, muchas organizaciones, especialmente las grandes empresas, han estado buscando una acreditación en temas de calidad y uno de los principios de calidad es enfoque en procesos. Por ende, es necesario trabajar los procesos institucionales. Pero en nuestra realidad, las microempresas, las pequeñas empresas y algunas las pequeñas y algunas medianas empresas no tienen esos recursos necesarios enfocados a los procesos. Definir procesos, definir estrategia, capacitar a las personas para cambiar de paradigma. ¿Y a qué me refiero con estos cambios de paradigma? Miren, comenzando de cómo, si recuerdan en la diapositiva donde sale el 70% como parte de los recursos intangibles, ¿verdad?, que responden a los recursos intangibles, recordaremos que está el capital humano. El capital humano, ¿cómo se convierte en fuente de ventaja competitiva? Cuando en primera instancia por la productividad, ¿verdad? La eficiencia, la eficacia en el uso en el desempeño en sí. Por ende, es importante medir el desempeño. Como nuestro sistema de inteligencia de negocios debería de incluir esa información. Pero también el tema de clima organizacional, el tema de satisfacción, el tema de capacitación, son elementos, la medición de la cultura organizacional. Son indicadores mensurables, ¿verdad? Que existen metodologías particulares que pueden integrarse dentro del sistema de información que se recopilará y que posteriormente se analizará a través de estas herramientas de Business Intelligence. Entonces, es importante que las personas vayamos cambiando paradigmas para poder sacar al máximo también estas herramientas. Como podemos ver acá, las características, aquí tratando de resumir un poco las características de inteligencia de negocio, podemos ver que la visión tiene que estar unificada a los datos. En el proceso de planificación es importante que la visión ya no sea un elemento, que sea un elemento medible, que sea un elemento o una manera de redacción mensurable. El cuadro de mando integral, que es una herramienta que se utiliza mucho en el proceso de planificación, nos permite a nosotros poder ir midiendo diferentes indicadores financieros y no financieros para poder establecer qué tanto las estrategias están aportando a la visión.
Y aquí el proceso o los proyectos de inteligencia del negocio es que nos permiten a nosotros poder tomar esas decisiones y poder ir monitoreando de manera significativa el avance de las estrategias correspondientes y tomar decisiones de manera oportuna y de manera rápida. Entonces, vean que ahí está una interrelación, ¿verdad? La visión, la estrategia, el cuadro de mando y los elementos que conformarían nuestro proyecto de inteligencia de negocio basados en nuevos paradigmas. Paradigmas que dan valor o que dan valor al conocimiento, o sea, a los recursos intangibles. Entonces, la información que genera la institución, ¿verdad? Va a estar recolectada a través de una serie de indicadores donde vamos a medir la efectividad de la institución, la eficiencia, la eficacia, la productividad, y vamos a poder ir controlando, ¿verdad? Porque hay una interrelación en cascada. Nosotros definimos los indicadores del cuadro de mando integral del plan estratégico y después esos indicadores del cuadro de mando integral van a permitir diseñar los cuadros de mando de cada uno de los centros de responsabilidad hasta llevar a cada uno de los puestos dentro de esos centros de responsabilidad. Y nuestro proyecto de inteligencia de negocio nos debe de permitir ir recolectando la información y ese elemento en cascada va a ir dimensionado a cada centro de responsabilidad y nos va a permitir dar alertas tempranas antes de llegar a situaciones que no son positivas para la institución. Entonces, nos van a permitir generar un pensamiento proactivo e ir eliminando un poco el pensamiento reactivo, irnos adelantando a las situaciones a través de estos indicadores de gestión que van a estar dentro de nuestros proyectos. Como podemos ver acá, aquí tenemos un dashboard, por ejemplo, de recursos humanos. Este dashboard me puede permitir a mí, ¿verdad? En este dashboard podemos ver que tenemos 194 colaboradores en 6 departamentos. Puedo ir haciendo un análisis de sus sueldos mínimos, salarios por departamento, sueldos promedios por posición, y también puedo tener una lista de los mejores pagados, de los menos pagados. Y si podemos ver acá, con este gráfico, podemos establecer los sueldos por estado. ¿Verdad? ¿Qué estado es más? Estos dashboards al final nos permiten recolectar información, ¿verdad? De cada una de las áreas funcionales y poder establecer cuál ha sido el impacto. Aquí podemos mezclar con otros indicadores. Por ejemplo, esta es la realidad en temas de sueldos, puestos, pero podemos agregar indicadores relacionados con los niveles de eficiencia, con el clima laboral en cada uno de los departamentos, en cada una de las ciudades, etc. Eso es lo que nos facilita la inteligencia de negocios, poder ir tomando decisiones en cómo estamos gestionando los diferentes elementos de la institución y reaccionar antes de cualquier dificultad. Por ejemplo, podemos estar viendo las ventas, ¿verdad? La cantidad de vendidas, la cantidad en dinero, dónde fueron, qué productos se vendieron más, ¿verdad? Los costos de los productos. Quiero hacer una pausa acá para que miremos cómo las herramientas nos permiten estudiar diferentes escenarios. Si pueden ver, acá tenemos un dashboard general, ¿verdad? De las ventas por línea. Tenemos varias líneas. Tenemos líneas de televisión, líneas laptop. Yo puedo poner un clic solamente en TV, en las ventas de TV, y si se fijan, el dashboard se adecuó, ¿verdad? Solamente y únicamente a los elementos de las ventas de televisor. Si yo voy a la parte donde están los años ahí, yo puedo ir segmentando también esos elementos. Quiero ver el año, el primer año, si quiero ver el segundo año,
¿verdad? Y puedo ir haciendo comparaciones, ¿verdad? De un producto con otro. Ese es uno de los elementos que, a los cuales estas herramientas BI nos permiten analizar, ¿verdad? Por el dinamismo, si ustedes ven, haciendo diferentes clics, nos permiten ir monitoreando o analizando la información desde diferentes perspectivas y eso facilita la toma de decisiones. Y aquí, uno de los elementos que aporta la inteligencia de negocio. Si nosotros comenzamos a incluir elementos tangibles y elementos intangibles dentro de nuestro proceso de análisis, estos dashboards nos van a permitir a nosotros tomar decisiones de manera eficiente y efectiva. Pero recuerden, no solamente es el dashboard en sí, ¿verdad? Sino que para para que la inteligencia de negocio se vuelva una fuente de ventaja competitiva, no solamente debo de medir, ¿verdad? Indicadores financieros o indicadores tangibles, sino que también indicadores intangibles en las diferentes áreas. Por ejemplo, aquí en la línea de productos sería interesante medir el tema del top of mind, ¿verdad? Incluirla dentro de estos elementos indicadores como el top of mind, porque nos pueden dar una idea de ese valor, ¿verdad? ¿Cómo relaciono valores financieros con valores no financieros? Al final, el posicionamiento de la marca se vuelve un elemento sumamente importante en el largo plazo y en el mediano plazo, ¿verdad? Podemos ir haciendo estas mezclas de elementos en esos diferentes indicadores y eso es parte de lo que nos sirve, ¿verdad? Para que los directivos a nivel operativo, a nivel táctico y al nivel estratégico tomen decisiones. Entonces, los proyectos de inteligencia de negocio se volverían como parte fundamental de una fuente de inteligencia, perdón, de una fuente de ventaja competitiva si están concatenados a la estrategia, si permiten la recolección de información, le permita a los tomadores de decisiones realizar su trabajo valorando elementos tangibles como elementos intangibles. Entonces, en ese momento, los proyectos de inteligencia de negocio se vuelven una fuente de ventaja competitiva, porque recuerden, hay que desarrollar procesos, hay que definir estrategias, hay que capacitar a las personas y cambiar de paradigma. Y sumado a eso, hay que aprender a utilizar las herramientas de inteligencia de negocio. Al mezclar todos esos elementos, logramos tener una ventaja competitiva sostenible. Como pueden ver acá, aquí hay otro dashboard en relación solamente a un elemento que es una orden de compra, ¿verdad? Aquí creo que, como podemos ver, tenemos 117 órdenes de compra, ¿verdad? Y tenemos 101 órdenes entregadas. Ahí ya eso puede generar que nuestros clientes tengan una insatisfacción, ¿verdad? Porque no estamos llegando a completar nuestras órdenes, nuestras solicitudes en tiempo y forma. Y eso puede generar una debilidad, ¿verdad? Importante para la organización. Entonces, estos dashboards, al momento de hacerlos mixtos con indicadores financieros e indicadores no financieros, que los indicadores no financieros también son mensurables. Lo único que tienen una metodología un poco diferente de recolección, ¿verdad? Hay toda una metodología para diferentes tipos de indicadores no financieros que nos van a permitir tener una noción integral de cómo va avanzando, cómo vamos a avanzar. Por ejemplo, un gerente intermedio, al ver este elemento que tenemos apenas el 86.32% de las órdenes entregadas en un periodo dado, entonces aquí es una señal de alarma importante. Tenemos que adecuar o mejorar nuestros procesos, verificar qué es lo que está pasando, por qué no logramos entregar en un 100%, ¿verdad? Recuerden, cada día los clientes se vuelven más
más demandantes para la organización, o sea, demandan mayor calidad y nosotros tenemos que estar a la altura. Y entonces no podríamos permitir este tipo de situaciones porque al final iríamos perdiendo espacio. Nuestro cliente se iría sintiendo insatisfecho conforme va pasando el tiempo y esa insatisfacción puede crear que nuestra posición de marca vaya bajando. Y en el mediano o en el largo plazo, perder como financieramente como institución. Entonces, para ir cerrando un poco, ¿verdad? Los principales elementos que hemos resaltado en esta discusión. Por ejemplo, aquí podemos ver otro dashboard en temas de un historial de ventas, ¿verdad? En las diferentes áreas, en los diferentes países, de los diferentes productos. Esto es lo que nos facilita para la toma de decisiones. Ok, como parte, como un elemento, ¿verdad? Podemos ver aquí los ingresos de fondos de ahorro. Si usted se dedica a esa línea, aquí tenemos un pequeño dashboard, ¿verdad? Donde podemos ver el comportamiento de los fondos de ahorro, de dónde vienen, en qué años se presentaron más, en qué zona hay más, qué tipo de cliente tenemos. El análisis de los clientes también es un elemento importante que es parte del sistema de toma de decisiones, ¿verdad? Y entonces las herramientas BI nos permiten poder facilitar ese proceso de toma de decisiones. Entonces, para ir cerrando un poco, ¿verdad? Podemos manifestar que para que nosotros tengamos un proyecto de inteligencia de negocio y este se vuelva un elemento generador de fuente de ventaja competitiva, debe hacer match con la estrategia. Debemos de tener como empresa estrategias claras, estrategias corporativas claras, mensurables y que nuestro sistema de inteligencia de negocio recolecte la información, procese la información para que tomemos decisiones. Para poder hacer estos proyectos necesitamos tener procesos claros, necesitamos tener una estrategia clara, definida. Necesitamos además que nuestro personal esté capacitado con nuevos paradigmas que valoren los intangibles, no solamente los tangibles, que puedan, este proyecto de inteligencia permitan que se tome decisiones a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico, pero que estén concatenados. El tipo de información, el tipo de análisis que nos permite que esté concatenado entre las diferentes áreas. Y es ahí donde nosotros podemos generar una fuente de ventaja competitiva desde la inteligencia de negocio. La universidad americana actualmente tiene un posgrado en inteligencia de negocio, en la cual se enfoca principalmente en que nosotros podamos comprender toda la lógica integral, ¿verdad? Cómo se va concatenando los proyectos de inteligencia de negocio con la estrategia, sumado a que tiene un fuerte peso en el procesamiento, análisis de datos a través de la inteligencia, de herramientas de inteligencia de negocios y que permitan establecer estrategias en las diferentes áreas funcionales de la organización, ¿verdad? Y sumado a que nos permite también el programa poder desarrollar habilidades para poder hacer hablar o hacer una historia con los datos. Entonces, los invito, ¿verdad?, a que se integren a estos posgrados de inteligencia de negocio, porque sé que les brindará las herramientas necesarias para que ustedes puedan liderar procesos en los cuales desarrollen proyectos de inteligencia de negocio en sus organizaciones y puedan facilitar la toma de decisiones a niveles operativos, a niveles tácticos y a niveles estratégicos. Para mí fue un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes
esta pequeña cápsula en relación a la inteligencia de negocios como fuente de ventaja competitiva. Y estoy abierto a cualquier pregunta que tenga el público, ¿verdad? Vamos a estar anuentes a cualquier pregunta. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Para mí fue un placer compartir con ustedes esta pequeña charla y agradezco nuevamente a la universidad por la invitación. Espero verlos en el proyecto, en el posgrado, ¿verdad? Sé que es una inversión que les generará mucha riqueza intelectual, ¿verdad? Y además de eso, les generará capacidades que son muy importantes para ser profesionales competitivos en las nuevas realidades. Muchísimas gracias por todo.